Bien, gracias por continuar con nosotras. Vamos con todo. El día de hoy les traemos una entrevista con Arturo Espinosa. Él es director del Laboratorio Electoral, una organización civil que precisamente se ha dedicado a evaluar y revisar cómo va el proceso rumbo a la elección judicial ya en menos de 24 días. Hablemos cómo se lograron colar estos candidatos cuestionados en las boletas para esta inédita elección. Vamos con todo. Que están faltando para la elección judicial. Entonces vamos pues con todo. Ahí está. Bien, el día de hoy sesionó el Consejo General del INE y entre otros temas pues abordó la petición de tanto el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. El domingo 4 de mayo pues le solicitaron directamente al INE cancelar, y sí hay que subrayar esa palabra, cancelar 26 candidaturas, porque algunas de ellas estaban presuntamente relacionados con acoso sexual, peculado y haber representado legalmente a integrantes de la delincuencia organizada. Bueno, pues en esta sesión de hoy por la mañana, el INE decide rechazar esto. Por mayoría rechazó esta solicitud de cancelar las candidaturas, pero, ojo, y aquí viene lo importante, lo que sí aprobó fue revisar si se cumplieron los requisitos de elegibilidad hasta después de la elección judicial, justamente antes de declarar como tal validez de la elección y el otorgamiento de constancia de mayoría. Recuerden que cuando ya fueron las elecciones, al siguiente día, en los siguientes días es el árbitro electoral el que se encarga de dar validez a esa elección. Es justamente en esos días, antes de dar la validez, que el INE, pues ahí sí va a revisar si se cumplieron los requisitos. ¿Por qué no antes? Porque justamente en esta sesión los consejeros explicaron que la norma constitucional, la famosa reforma judicial, no les da esa facultad, se las da en todo este proceso a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese proceso ya pasó, ya calificaron la idoneidad de los candidatos y al INE no le corresponde. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, después de escuchar los argumentos de algunos de los consejeros, dio precisamente un mensaje para argumentar por qué el INE no está decidiendo cancelar las candidaturas solicitadas por el Senado, porque también hay que recordar, el Senado, por norma constitucional, está impedido de pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos, algo que justamente hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al pedir que se cancelaran 26 candidaturas por sus relaciones con algunos delitos. Escuchémosle el argumento de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Esta es una elección inédita, pero los principios no cambian y eso nos exige máxima responsabilidad institucional. Por eso, atentos a la apariencia del buen derecho, el Instituto toma hoy una decisión que otorga certeza sin anticipar juicios definitivos y que permita avanzar en el proceso con orden y legalidad. Por estas razones es que yo comparto que se tengan por recibidas estas comunicaciones, pues nos encontramos en el curso de las campañas. Con toda responsabilidad y como lo he venido señalando con antelación, creo firmemente que realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura en este momento de las campañas a 24 días de la elección podría incidir de manera perjudicial en las preferencias. Ese no es el papel del instituto. De ahí que la etapa de resultados sea la etapa idónea para realizar este análisis, pues permite enfocarnos en las y los ganadores de la elección con la entrega de constancia de mayoría y declaración de validez, como ha sido siempre. Considero también acertado compilar los datos que se presentan y que se encuentran vinculados con la inelegibilidad de alguna candidatura. Esto nos permitirá garantizar los derechos de todas las personas y valorar con elementos contundentes cualquier situación que sobrevenga. Este acuerdo no prejuzga,
pero sí garantiza que quien participe y gane en este proceso electoral extraordinario lo haga cumpliendo con la Constitución y con los principios rectores de la función electoral. Miren, como un poco de contexto, hay que recordar que apenas el pasado domingo 4 de mayo los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentaron la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral para anular el registro de 26 candidaturas de la elección judicial. En un comunicado que se dio a conocer ese mismo domingo por la tarde, expusieron que 18 de esas candidaturas podrían incumplir con el requisito de buena reputación y 8 candidaturas más podrían no cumplir con el requisito del promedio general de calificación. Sobre esto, Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, observó que esto es una muestra evidente del trabajo deficiente y desasiado que realizaron los comités de evaluación, dado el trabajo a contrarreloj de sus procesos de selección, que era un trabajo pues a contrarreloj, pero pues eran procesos ya establecidos dentro de los plazos y dentro de la misma reforma. Arturo Espinosa también observó que ante las fallas nadie asume su responsabilidad. Ni el Congreso la está asumiendo, ni el árbitro electoral, por lo que quienes van a pagar estas deficiencias, pues evidentemente va a ser la ciudadanía, al tener que elegir entre varios candidatos, pues a tener ahí nombres de candidatos que no son idóneos, o mejor dicho, candidatos cuestionados. Pero vamos a continuación a ver precisamente lo que señala al respecto Arturo Espinosa. También evidencia que el proceso está mal diseñado, que no hay tiempos suficientes, que no se emitieron las convocatorias con las directrices necesarias y suficientes, y que el hecho de que la mesa directiva de la presidencia de la mesa directiva del Senado conduzca el proceso en una de sus partes es un error. Ese es... Bueno, ahora claro, ya que se dieron cuenta que tuvieron fallas, nadie asume la responsabilidad. Por un lado, el Senado dice, bueno, hubo fallas, ya nos dimos cuenta, que el INE las arregla. Y por el otro lado, el INE dice, a mí no me toca, yo no tengo facultades para eso, yo no puedo hacer eso ahorita. Y bueno, y me parece que al final quien paga este desaseo y esta poca voluntad para asumir las responsabilidades es, desde luego, el proceso electoral en sí mismo y la ciudadanía, en cuanto a que pues hay personas que no cumplen los requisitos ni legales ni de idoneidad para ser candidatos y candidatas. Bueno, ahí estamos escuchando a Arturo Espinosa, que observa desde el laboratorio electoral cómo se están pasando la bolita respecto a esta falla que se vio en cómo algunos candidatos que están señalados de abuso sexual o de ser abogados de El Narco van a aparecer en la boleta aspirando a un cargo como juzgadores en un proceso de elección donde lo que se busca es limpiar todo el nepotismo y corrupción dentro de todo un poder judicial. Bueno, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto hoy estuvo también en esta convención bancaria allá en Nayarit, adelantó desde el día de ayer que si el INE rechazaba su petición de cancelar las 26 candidaturas, como realmente sucedió esta mañana, acudirán ante el Tribunal Electoral, el cual también ha dicho, recuerden en otras resoluciones, que el proceso de selección de idoneidad ya pasó y como Tribunal Electoral no pueden hacer nada. Esto lo ha dicho el grupo de la magistrada presidenta Mónica Soto y los dos Felipes. En contraste, los otros dos magistrados electorales han dicho que sí es posible como árbitro electoral pues bajar candidaturas de dudosa procedencia, por decirlo de alguna forma. El día de ayer, Fernández Noroña dijo lo siguiente en su calidad de presidente del Senado: si el INE se da por muerto, entonces vamos al Tribunal Electoral. No creo que el Senado de la República tenga la atribución de bajar candidaturas. En su momento, su comité de evaluación tuvo la facultad de seleccionar y revisar la idoneidad. El camino legal era presentar las impugnaciones y es lo que hicimos, es lo que decía Arturo Espinosa, pues se lavan las manos del lado del Senado, le pasan la bolita al INE, el INE se lava las manos y le regresa a el Senado, que es justamente pues integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Aunque reiterar que estos 26 candidatos vienen seleccionados por los 3 comités que se encargaron de seleccionar la idoneidad, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Bueno, Noroña reiteró, por cierto, que ellos no hicieron público ningún dato de quiénes son esos 26 candidatos. Estuvo circulando precisamente una lista de estos 26 candidatos, porque dice, eso es responsabilidad de quien lo haya hecho. No vayan a acusarnos después de que estamos llamando a no votar por las personas que nosotros consideramos no idóneas. Y aquí literal dice que ellos consideran no idóneas a ciertas personas, a pesar de que la reforma judicial pide al Senado no pronunciarse al respecto, precisamente por ser parte de el comité de evaluación. Bueno, eso por parte del Senado. También el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se pronunció al respecto. Él aseveró que en cuanto se definiera el tema del INE, que ya se definió que no va a cancelar las 26 candidaturas, pero antes de designar la validez de la elección judicial, sí va a empezar a revisar esto. Dice Gutiérrez Luna, veremos cómo y qué resuelven. Esa parte es muy importante y con base en eso nos reuniremos el presidente Noroña y yo para ver qué ruta jurídica seguir. Hasta este momento no hay información de esa reunión. Enfatizar que Fernández Noroña, el presidente del Senado, se fue a Nayarit por el tema de la convención bancaria. Bueno, respecto a esta decisión de los dos representantes y presidentes del Congreso de acudir al Tribunal Electoral, a pesar de que el Tribunal Electoral ya ha dicho que pues este tema de la idoneidad y la selección ya pasó, Arturo Espinosa del Laboratorio Electoral nos comentó lo siguiente. Me parece realmente que pues, están en su derecho, es la siguiente instancia, a ver si el Tribunal Electoral le quiere entrar. Ellos saben que, digamos, tienen mucha incidencia en el Tribunal Electoral. Hemos visto que el Tribunal Electoral de unos años para acá ha sido una herramienta más para que consigan lo que buscan, y aquí se va a ver si realmente quieren que estas candidaturas no estén, si el tribunal va a intervenir o no. Y bueno, pues esta historia de sube el piano, baja el piano, te mando la bolita para un lado, te mando la bolita para otro lado. Este jueves en sesión, el Consejo General del INE, ahí en esa sesión, el consejero Arturo Castillo dijo que la reforma judicial expone que fueron los 5 integrantes de cada comité de evaluación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial quienes recibieron los expedientes de cada aspirante y quienes debieron realizar la selección de idoneidad con base en la honestidad de los candidatos, la buena fama y la competencia, es decir, la posibilidad y que tenía cada uno de los aspirantes para lograr ser candidatos. Pero vamos precisamente a escuchar lo que dijo el consejero Arturo Castillo en esta sesión del Consejo General de este jueves. Quien debió evaluar la idoneidad y la elegibilidad de las candidaturas a cargos del Poder Judicial de la Federación. El artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda y que, para la evaluación y selección de sus postulaciones, observarán lo siguiente. Entre otras cuestiones, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de su encargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Es decir, según la Constitución, esta es una función de los comités de evaluación conformados por cada uno de los 3 poderes de la Unión. En el mismo sentido, el artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los comités a los que he hecho referencia publicarán las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, que contendrán, entre otros aspectos, lo siguiente: la metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes. Una vez concluido el plazo para inscribirse en la convocatoria, señala la propia ley, los comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad. De nuevo, la ley reitera lo que ya había dicho la Constitución. Son los comités quienes debieron haber evaluado la idoneidad y la elegibilidad de las candidaturas. Bien, ahí está el principal argumento que repitió también la consejera Claudia Zavala y también la consejera Dania Rabel.
Es decir, que el INE en la norma constitucional, en la reforma que se aprobó del medio de pues, tantos procesos legislativos, recuerden que en la Cámara de Diputados pues sí pasó más fácil, aunque se tuvieron que ir a una sede alterna donde hacía mucho calor, en un deportivo, en Michuca. En el Senado tuvieron que negociar, finalmente obtuvieron el voto del ahora morenista, senador morenista Yunes, aunque no militante, pero sí en esa bancada. Bueno, esa norma judicial que se aprobó con tantas negociaciones políticas dice que el INE no es el facultado para calificar la idoneidad de los candidatos, sino son los comités de evaluación de los tres poderes, y entonces por eso están diciendo que ellos de momento no lo harán, porque es una forma de garantizar la neutralidad, porque si ellos se pronuncian en torno a la idoneidad como árbitro electoral, ya van a romper este principio de neutralidad y también pues garantizar la equidad entre las candidaturas. Pero quiero enfatizar, perdón Romina, quiero enfatizar que lo que sí aprobaron es que después de la elección judicial del 1 de junio, a 24 días estamos, se van a tener este proceso de ahora sí revisar si cumplieron los requisitos los candidatos, porque antes de precisamente el INE como autoridad electoral dar validez a estas elecciones, y eso sí corresponde al INE. Sí, sería, no sé si aquí podríamos hacer el ejercicio de decir, es como un producto de venta. Tú eres, no sé, los comités de evaluación, quienes están me vas a entregar las pulseras que voy a vender, y el INE es, yo los voy a vender. Es como si tú, que me entregaste pulseras mal hechas, me estuvieras reclamando porque vendo esas pulseras. Uh-huh. Sí, yo lo ejemplificaba fuera del aire con unos textos en lenguaje del gremio periodístico, pero también las pulseras. Ana G. desde Guadalajara, sí, recuerdo, está por allá en Jalisco, dice, el proceso de elección, como todo proyecto nuevo, está sujeto a perfeccionarse. Con base en esto, las próximas elecciones serán más adecuadas. Pues recuerden que justamente está dividida esta elección judicial entre este año y el 2027 para terminar de elegir todos los cargos de los cientos y cientos de cargos para juzgadores, tanto en la Suprema Corte, magistraturas, jueces y demás. Pero bueno, también estamos hablando de jueces que van a ver los amparos, o sea, que son amparos que van a llegar de una instancia de los jueces locales, quienes van a ver, quienes pueden darle un amparo o no a integrantes o a presuntos delincuentes o a personas inocentes que están siendo procesadas de manera injusta. Es decir, no es cualquier cargo, son cargos muy delicados, y que precisamente el sentido de la reforma judicial era llevar a mejores posturas, a mejores perfiles a este tipo de cargos. Lo acabamos de ver hoy en la conferencia matutina, como el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, expone a jueces por liberar a presuntos. Entonces, no son cargos que se pueden tomar a la ligera, y para estar haciendo este pimponeo a la bolita a ver quién tiene la culpa para la elección de un cargo tan importante en México, sea la primera o sea la 10ª vez que se tenga que hacer.